Hola, muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo Sagitario. Bienvenidos al Elía Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados, y a que vean el video completo para que puedan participar en el sorteo de premios. Quiero contarles que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada conmigo en la cual puedes preguntar acerca de esa persona especial, la economía, la familia, el 2022. Y te invito a que separes con tiempo tus lecturas, tu cita, porque nos quedan muy poquitas y no vamos a trabajar varios días para estar con nuestra familia. Quiero contarte además que pues el día de hoy, Sagi, vamos a hacer una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien va dirigida, que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Recuerda siempre escuchar tu ascendente para que tu lectura sea completa, porque si no pues te va a quedar algo a medias. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario está el link para que puedas conocerlo. Vamos a empezar. Este es tu mensaje de los ángeles, luego vamos a la economía y luego al amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarla en los comentarios. Te dice: en sueños tendrás revelaciones. Sagitario, en estos últimos días en los cuales pues estás de cumple, quiero decirte que tu intuición te va a dar unas señales súper maravillosas para esas decisiones, para encaminar tu vida, para poder ver las cosas con muchísima más claridad. Así que mantente atento. Este nuevo año solar que has dado inicio, hazlo muy conectado desde la parte espiritual, porque yo siento que hay respuestas a esos, Dios mío, pero ¿qué hago ahora?, en tus sueños. Sí, se te van a revelar cosas maravillosas que ayudarán a que este nuevo año sea para ti mucho mejor que este 2021. Y si tú lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice: la misericordia te inspirará. Mira que esto es algo maravilloso, porque me dice que siento que llega como ese perdón, el mirar a las personas con compasión, mirar a las personas desde una perspectiva totalmente diferente. Veo que parte de estas revelaciones pueden estar muy relacionadas como a, a una situación que fue difícil de procesar para ti. Entonces, pues es genialísimo. Y pues de verdad que me alegra, porque siento que en los próximos días te vas a quitar un peso de encima. Por aquí llegó Peludinchis a acompañarnos, que es parte de nuestro refugio animal. Miren que nuestra última carta nos dice: tu pareja te dará paz. Y esto va para todos aquellos que, digamos, están como en algún tipo de vínculo o conexión con alguien. Y me dice que definitivamente, pues, van a haber reconciliaciones antes de que termine este año. Y créanlo, declárenlo, decrétenlo. Y crean y confíen que siempre sucede lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Por allá afuera están jugando nuestros perritos. Ese ha sido su mensaje general. Recuerden dejar sus peticiones de oración en los comentarios. Pasamos a la economía y veamos qué se viene para mis hermosos Sagi en la economía. Ok, bueno, eso por un lado. Tenemos en este sentido al arcángel Raziel. Me dice que hay misterios y secretos en tu vida, en tu parte económica, que empiezan a revelarse. Siento que hay deseos buenos y nobles en tu corazón, sobre los cuales vas a empezar a tener como triunfo. Me dice: hay que exteriorizar todas aquellas cosas, todas aquellas metas, sueños, propuestas que están, digamos, como saliendo de tu corazón, pero que no te animas. Dale, ponlos afuera, ponlos a flote. Siento que el universo te está dando luz verde
para llevar a cabo algún tipo de emprendimiento o de cambio laboral porque ha visto nobleza en tu corazón. Veamos qué números especiales salen en estos días. 57, 19. Números especiales para la suerte en estos días en la economía. Veamos qué mensaje nos entregan nuestras cartas. Están un poco resbaladizas hoy. Les cuento que ya estoy un poquito mejor, estoy tranquila porque la gatita salió bien. Gracias a todos por sus bendiciones y oraciones con nosotras. También mi salud va mejorando. Bueno, mira que te invita esta carta de la picota a tener disciplina y orden. Me dice, es buen tiempo de iniciar algún proyecto, pero te recomienda no dejarlo como ahí botado, como ahí a medias, como esos proyectos que quedan inconclusos, porque siento que esto de cierta manera permite perpetuar heridas de abandono, no sé a quién le diga esto. También esta carta de la picota es una carta que nos habla acerca de una solución de un problema económico. También representa la regeneración y me dice que tu economía volverá a resurgir a partir de un proyecto o de una idea nueva. Sí. Veo que inicialmente podrías tener algún tipo de obstáculo o que has tenido como un obstáculo que te ha frenado el dar inicio a un nuevo emprendimiento, pero que este obstáculo podrás vencerlo con la ayuda del universo, de tus guías espirituales, con la bendición del Todopoderoso. Sí, tenemos acá este as de bastos invertido y me dice que no te detengan tus fracasos previos, ¿sí? Que algunos de ustedes están algo limitados en su parte económica porque tienen miedo de que vuelvan a perder como en ocasiones anteriores. Que justo en este momento de la vida tienen que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y que pues lógicamente no tengas como esa sensación de estar de esta manera. Miren que aquí esta carta de las de oros me habla acerca de una situación de un éxito que se retrasa, pero el hecho de que no veas éxito de manera rápida no quiere decir que no va a llegar a tu vida, ¿sí? Tenlo súper presente. Buena época para iniciar cosas, pero hay que ser constante. Bueno, vamos a pasar al plano de lo amoroso. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene una especificación, que el especial de amor pues es viernes y sábados y ahí sí dividimos solteros, comprometidos y demás. Letras importantes para estos días en la vida de Sagitario. Tenemos la K, la S, la M, la W y la letra V. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Vamos a ver qué nos dicen nuestras hadas. Te dice el Grigori del poder. Vas a tener éxitos gracias a tus esfuerzos. Algo en lo cual has trabajado pronto va a haber como un resultado favorable, un resultado positivo, un resultado que definitivamente pues va a ser, digamos, como de una manera muchísimo mejor para ti. Y bueno, eso por ese lado. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, mis hermosos, pero yo veo un éxito, sea en reconciliaciones, en conquistas, en conocer nuevas personas, pero yo veo un éxito. Ahora veamos qué más nos dicen. ¿Cómo han estado? Ay, yo tengo hambre.
Les cuento que no he podido comer bien, pero ya me está regresando el apetito, entonces eso es una muy muy buena señal. Comenzamos con este 9 de copas invertido. Me dice que hay enojos que son pasajeros, ¿sí? También me dice acerca de malos entendidos. Y veo que hay reconciliaciones que se van a dar porque aquí hay amor de verdad. Esta es la carta del verdadero amor, del amor sólido, del amor fuerte, del amor que evoluciona. Y me encanta porque este amor se aproxima en caballo, es decir, más rápido. Y yo veo a través de este caballo de copas una persona que se aproxima, que viene a ti con el deseo, con el anhelo de conquistarte. Veo también a través de esta carta una propuesta, una invitación a que las cosas, digamos, se resuelvan. Yo veo aquí una comunicación. Te dice 3 de oros, que va a ser algo como inesperado por ti, ¿sí? No saques temas relacionados al dinero en esa conversación, no sé por qué te lo dice, porque podrías terminar como estropeando el momento, así que, y generando algún tipo como de pelea, de roce. Así que temas de dinero no vayas a tratar en esta primera conversación que va a haber con esta persona especial. También si apenas le vas a conocer, me dice que podría verte como alguien interesado o algo así. Entonces más bien como que mantente amétricos de este tema. Vemos signos Géminis, aquí tenemos un Aries, también hay algunos Tauros. Aries me resuena muchísimo por todo lado. Entonces, ánimo. Vemos la carta del maestro invertido. Sí, esta carta también es el Papa o el sumo sacerdote en otros tarots. Y en este caso, el maestro al estar invertido me dice mucho cuidado con ser sentencioso, ¿sí? Veo que, o sea, hacer como juicios a priori, están en esa actitud de juzgar, sobre todo con temas relacionados a como engaños, no sé por qué. Me dice que aquí hay un malentendido que se soluciona, pero que es bueno que coloques de tu parte, que escuches primero cuál es la explicación que esa otra persona tiene para decirte. Entonces, pues sí, dale. Dale, cree, confía, date una oportunidad, no te cierres a creer que las cosas pueden funcionar y sobre todo escucha, Sagitario, porque de verdad yo aquí siento de corazón que hubo un malentendido. Pero sí, o sea, yo te siento súper desconfiado, ¿sí? Entonces, escucha. Bueno, vamos a aclarar un poquito esta situación. Mira que te sale la carta del comercio, una carta de negociación, una carta de escucha, una carta de saber, oye, cuándo, digamos, que las cosas se den de una mejor manera. Entonces no te preocupes porque de verdad, pues todo empieza a fluir bien. Negocia, escucha, llega a acuerdos antes de juzgar. Aquí se aclara ese malentendido y me parece fabuloso para ti. Mil gracias por escucharnos, Sagi. Te bendigo. Recuerda que los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita y darle like al video para que participes cada semana por una lectura, ¿ok? Y déjanos un emoji de corazón en los comentarios para saber que viste el video completo y mereces participar, ¿ok?